Hola. Bueno, pues vamos a empezar presentando a los colectivos que van a formar parte de esta mesa redonda y este debate, que son grupos que ya existen en Avilés desde hace un tiempo, en Avilés y Comarca de Avilés. Y bueno, por un lado está Catasol, que es una cooperativa de producción ecológica. Ahora ellos van a meterse más a explicar cómo funcionan. Y por otro lado está el grupo de consumo, no sé si se oye bien, ¿se oye bien? Vale. El grupo de consumo del Centro Social Autogestionado de aquí de Avilés, ¿no? Del Centro Social Lensami. Así que bueno, les dejamos unos minutos para que se presente, cuánto tiempo llevan, un poco por qué nace o desde qué punto nace y nos metemos ahí a saco con las preguntas y a generar debate. Durante el debate, aunque las preguntas las vaya a dirigir a los colectivos, no esperéis al final para preguntar o para interpelar o para dar vuestra opinión. Yo tengo aquí un boli y un papel dispuestos a apuntar todas las manos que vean alto, así que la idea es que fluya, ¿no? Estas personas van a contar su experiencia y su visión, pero la idea es que, bueno, que sea algo más dinámico. Y con eso empezamos por Catasol. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y por la invitación. Nosotros somos una cooperativa fundada en el 2013 por 21 personas. Actualmente somos 52 personas socias, de las cuales en este momento 3 somos trabajadoras y el resto, y las 3 trabajadoras también, socias de consumo. Nuestra idea es producir y comercializar también, siempre desde el punto de vista de la alimentación o productos de todo tipo, ecológico, certificado, con las máximas garantías, sellos de calidad y pues, las menores distancias de transporte, la menor agresividad con el medio ambiente. Los principios de la certificación ecológica sabéis que son, entre otros, cuidar la salud de las personas y del planeta. Bueno, me parece que está poniendo unas fotos. Sí. Las fotos son de la finca que tenemos de producción en Santiago del Monte. Lo que está saliendo en las fotografías pues son una serie de colaboradores que tenemos por ahí. En lugar de utilizar, como utiliza la agricultura química, productos tóxicos para conseguir una toxicidad total de los cultivos y los cultivares, que son las plantas, pues nosotros lo que hacemos es intentar que funcione un sistema natural y cuidamos los colaboradores, todos estos animalillos que estáis viendo. Este es un topo. Antes salían pues catasoles, ¿no? Las mariquitas, que son grandes comedoras de pulgón. Nosotros ahora mismo veis una fava de mayo llena de catasoles. Hay 3 por lo menos que veo yo, y había muchos más. Cuando no utilizas insecticidas, incluso aunque sean insecticidas ecológicos, intentamos no utilizarlos, pues lo que sucede es que todo el sistema de insectos está sano y no hay plagas. Yo fui guía monitor del bosque de Muniellos, que es una reserva natural integral donde no hay actividad humana, y allí no hay plagas. En el sistema natural no hay plagas. Es un sistema en equilibrio que unos elementos se controlan a otros. Y eso es lo que intentamos reproducir, siempre utilizándolo para la producción de alimentos, pues en nuestra finca. Nosotros ¿en qué nos basamos para saber si algo es sano, ¿no? Si sirve a nuestra salud? Lo primero que tenemos que mirar es nuestra propia fisiología, nuestra propia biología, ¿no? A un vehículo de gasolina no le puedes echar gasoil y viceversa. Nosotros tenemos un diseño biológico y tenemos pues una dentición, una digestión de una manera que nos indica qué es lo que qué alimentos nos debemos de procurar, ¿no? En los últimos tiempos, hasta nuestro sistema del gusto se está destruyendo por culpa de la alimentación moderna, aditivada y con productos de origen químico, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en qué es lo que se consumía antiguamente, antes de iniciarse la agricultura química, que se inicia a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué se inicia? Con las sustancias tóxicas que sobraron de matar gente.
La cloropicrina, que se utilizaba para matar soldados en el frente, pues quedó un gran stock de ella. ¿Qué hacemos con ella? Pues intentar matar la polilla del trigo, ¿no? La polilla del cereal. Con la vana idea de que tú lo utilizas en el trigo y que luego no va a afectar a las personas que consuman ese trigo, ¿no? Bueno, pues de ahí hasta ahora. Hay unos PDFs, empiezas por el primero. El primero, este es un artículo científico que cuando miramos para atrás no podemos creernos muchas cosas que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, los neandertales eran carnívoros. La ciencia no dice eso. Los estudios de los restos que hay en Piloña, en Asturias, pues indican que eran vegetarianos y se medicaban con plantas, ¿no? Es más fácil, desde luego, comer plantas que no cazar animales por el monte. No tenemos características de cazadores, ni dentición de cazadores, ni intestinos de carnívoros, lo cual no significa que en un momento dado no podamos consumir carne sin morirnos, ¿no? Avanza, por favor. El artículo. El siguiente artículo. O si alguien tiene interés, le puedo pasar todos estos artículos. En 1933 se edita en España un libro de jardinería y la única sustancia química que figura en este libro, fue un regalo que me hicieron hace tiempo, es el azufre. Azufre que se sacaba de los volcanes, ¿no? Como una sustancia natural. Uno de los hitos de la química moderna fue la síntesis del azufre, descubrir cómo se podía purificar el azufre, ¿no? ¿Y el azufre en qué se utilizaba antiguamente? Pues se utilizaba para evitar los hongos en las barricas, por ejemplo, de vino, de sidra, o también para evitar los hongos en los cultivos. Era la única sustancia química que se utilizó en España hasta los años 30, ¿no? El siguiente, por favor. Tienes que ir un poco para abajo para que se vea. En la carrera por la productividad se pierden nutrientes y variedades. Lo que dijo el señor ministro, exministro y actual comisario europeo Arias Cañete hace años, que los alimentos procedentes de la agricultura química eran tan nutritivos como los de la agricultura antigua o tradicional, o la agricultura ecológica moderna, que viene a ser, la agricultura ecológica moderna viene a ser lo mismo que hacía mi abuela, ¿no? En 1925, cuando empezó en la huerta con su abuelo. Es decir, no utilizar ninguna sustancia química, todos procesos naturales y compost o cucho, ¿no? Abono orgánico natural. Pues en la carrera por la, esto es un estudio de varias universidades, una americana, otra inglesa, en la carrera por la productividad se pierden nutrientes. ¿Por qué se pierden nutrientes? Porque la agricultura moderna química aporta una serie de sustancias químicas puras como abonos, ¿no? Entonces el típico es nitrógeno, fósforo, potasio. No aporta cadmio, no aporta hierro, no aporta magnesio. Hay una serie de sustancias que no aporta y que estás retirando con la fruta, con los productos que retiras, con lo cual los suelos fértiles se están empobreciendo. Eso no sucede cuando haces un abono orgánico natural. Y lo que se hizo para este estudio fue comparar las tablas de nutrientes que tenía una manzana. Dale un poco para abajo, por favor. Las tablas de nutrientes que tenía una manzana en 1940, que se saben, ¿no? Una manzana tenía tanto calcio, tanto hierro, tantas vitaminas, con los nutrientes actuales. Entonces, para obtener el mismo hierro que obtenías comiendo una manzana en 1940, hoy día tendrías que comerte 5 manzanas o 3 manzanas de la agricultura, según qué sustancia analices, podrían ser 3 o 5 manzanas. Es decir, que los alimentos modernos de la agricultura química tienen menos nutrientes que los tradicionales o los de la agricultura orgánica, ¿no? Otra cuestión es la pérdida de las variedades locales, porque las variedades locales están adaptadas al lugar donde se cultivan y son más ricas en nutrientes y además son más resistentes, no necesitas tratamientos. Avanza, por favor, al siguiente. El siguiente artículo. Siguiente artículo. Sí. Se hizo un análisis en supermercados de toda Europa de manzanas. Fueron a coger manzanas. 17 muestras eran de manzana ecológica y unas 80 y tantas, creo, de... No, 109. 109 eran manzanas convencionales, ¿no? De la agricultura química. Todas dieron grandes cantidades de residuos de plaguicidas. Ningún plaguicida superaba el límite, pero había manzanas que tenían 8 plaguicidas distintos, que cada uno no superaba su límite, pero en conjunto superan todos los límites, incluso tienen interacciones entre ellos. Las manzanas ecológicas, ninguna dio residuo de sustancias químicas de síntesis en ningún país de Europa.
las manzanas más contaminadas serán las españolas, las convencionales, y las siguientes las búlgaras. El estudio lo hizo Greenpeace, es decir, es un estudio con garantía, ¿no?, de independencia. Y las fotos, bueno, este es un folleto de una casa alemana que se dedica a fabricar productos. Baja, por favor, al final. Hasta ahí. Se dedica a fabricar productos productos ecológicos para tratar los cultivos, ¿no? Y entonces es muy interesante lo que dice, solo cuando, o sea, en un ciclo biológico intacto la mayoría de las cosas se regulan por sí solas. Solo cuando sus plantas están en peligro de morir a causa de un exceso de parásitos, usted podrá intervenir aplicando uno de nuestros productos biológicos de protección. Es decir, el propio fabricante dice, usted deje que funcione solo, no añade ningún producto, solamente en caso de emergencia utilice nuestros productos. ¿Por qué? Porque se puede conseguir reproducir los ciclos de la naturaleza y evitar la utilización de sustancias químicas de síntesis que son tóxicas y evitar la toxicidad de nuestros alimentos, con lo cual, sin ninguna duda, pues serán más saludables. Luego en el coloquio podemos comentar cualquier cuestión y si alguien tiene interés en estos artículos, le puedo pasar la referencia o enviárselos. Gracias. Gracias a Enrique. Y ahora el grupo de consumo El Ensame nos puede contar un poco por qué surgió, cuándo, cómo funciona un poco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y tener esta oportunidad también de explicarnos, de darnos a conocer, ¿no? Mi nombre es Joaco. Estoy casi desde el principio en el grupo de consumo que echó a rodar allá por el año 2014 aproximadamente, 4 años largos, por lo menos la gestación, luego ya el funcionamiento más práctico, más en sí, ¿no? Su rodadura ya fue pues ahora sobre estas fechas, septiembre, octubre, no se me oye bien, ahora sí, septiembre, octubre así de hace 4 años aproximadamente. Por lo menos, así que estamos casi de aniversario. El grupo de consumo, pues, y además al ser del Ensame, el Ensame es un centro social autogestionado que se empezó también a pensar en ello y a echar su andadura a partir del 15M. Y bueno, ahí nos encontramos un montonazo además de gente que teníamos cierta sensibilidad a la realidad que nos estaba tocando vivir, entre ellas la alimentación, el consumo y bueno, muchas otras cosas, y que bueno, nos dio por decir, bueno, la única o una de las maneras, aparte de estar en las plazas y estar intentando concienciar a la gente, es poner nuestro grano de arena práctico, ¿no? Es decir, si por estar solo en las plazas pensábamos que no era suficiente, que había que dar algún paso más. Entonces, bueno, pues a raíz de este centro social autogestionado empezamos a juntarnos un grupo de gente, que además, bueno, éramos bastantes, en crear un grupo de consumo que ya existían por entonces en algunas ciudades grupos de consumo y empezamos a aprender un poco de ellos, ¿no? Cómo empezaron, a qué se dedicaban, qué dificultades tuvieron en sus inicios, bueno, pues también para no caer en las mismas trampas. Y fue un poco esos inicios, ¿no? El grupo de consumo pensábamos que como consumidores que somos, y aprovecho para decir en nuestros análisis a día de hoy que si todas las personas que somos de por sí consumidoras tuviéramos o nos uniéramos en una misma acción, tenemos el poder en nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí pensábamos que aparte de comer sano tendríamos que cambiar nuestros hábitos de consumo y empezamos a ver una realidad donde la alimentación a día de hoy en esas fechas todo lo que nos rodeaba era comida con un mogollón de ingredientes que no sabíamos muy bien ni qué eran, ni de dónde procedían, ni tal, productos que no sabíamos muy bien qué nos estaban, o empezábamos a saber más bien, y nos empezó a entrar miedo, quién los producía, quién los cosechaba, de qué país venían, los kilómetros y kilómetros que tenían, pues yo qué sé, la fruta o las hortalizas que consumimos en las grandes superficies. Y empezamos a asustarnos, a decir esto no es posible y manzanas hay aquí en Asturias, ¿cómo van a venir de a saber dónde?
y patata la hay aquí cerca también, y ajos lo hay en León y Valladolid, y cosas de esas, ¿no? Entonces empezamos a partir de esa conciencia a decir, bueno, tenemos que juntarnos y empezar a comprar o a consumir productos de cercanía, intentando que sea de kilómetro cero, a que la gente que está haciendo el esfuerzo de cosechar, de producir y cosechar aquí cerquita, pues que tengan su oportunidad de vivir dignamente de ello, y que seamos un solo grupo, ¿no? Un solo pelotón, consumidores y productores, que estemos en el mismo carro, ¿no? En el mismo tren, y nos apoyemos unos a otros y empecemos, pues bueno, pues eso, a que unos vivan dignamente de su trabajo, en lugar de enriquecer a un gran industrial o a una gran marca que lo único que hace es, gracias a nuestra alimentación y a nuestras necesidades básicas, estén, pues eso, enriqueciéndose, ¿no? Y eso fueron un poco los primeros pasos de nuestro grupo de consumo. Entonces, bueno, nuestra realidad, que ha ido cambiando a lo largo de estos 4 años, pues de ser mucha gente a ser menos, y luego, bueno, gente que se ha ido marchando, gente que se ha ido incorporando, y bueno, ahí nos mantenemos, yo creo que entre unas 16, 20 personas, más o menos formamos ahora mismo el grupo de consumo, ¿no? Y estamos ahí en la calle Fernando Morán número 6, en un local, que era el local del Ensame, del centro social, que nos ha sido cedido, nos han prestado pues para una causa que han considerado socialmente, pues bueno, merecedora y digna, ¿no? de apostar por ella. Y bueno, paso a mi compañera también para que explique algunas cositas más. Bueno, yo solo añadir que la forma así un poco logística que nos organizamos es que cada 15 días, nosotros hacemos pedidos cada 15 días a nosotros mismos, no es como, si he entendido bien, Catasol, que ellos mismos pues producen. Nosotros hemos buscado productores, tenemos un productor, el proyecto de un productor principal que es Darío, y un poco la idea que tenemos a la hora de los criterios que tenemos a la hora de elegir como los productores es la cercanía, pues que tengan sello ecológico, o también nos basamos en una relación de confianza en que no se usen productos pues tóxicos y sea la agricultura ecológica, y también pues que los productores puedan tener un proyecto social detrás, ¿no? Esos son como los criterios en los que nos basamos. Y bueno, y también pues en base a grupo de consumidores, pues no solo, pues también que entre nosotros pues tejemos una red pues de cuidados y de conocimiento y de solidaridad y de apoyo al final, ¿no? Y creo que es esto, ¿no? O sea, no tengo nada más que decir. Gracias. Tanto Catasol como el Grupo Consumo El Ensame han traído información. Lo digo ahora para que tener más información. Hay aquí panfletos, no sé dónde están los del Grupo Consumo, pero hay. Y bueno, dicho esto, ahora quería un poco lanzar la pregunta hacia el público, que levante la mano. ¿Quién piensa que está de moda la alimentación saludable? ¿Alguien cree que está de moda la alimentación saludable? Porque no está de moda, no se conoce mucho, nada, seguimos como siempre. ¿Y vosotros? ¿Vosotros creéis que está de moda la alimentación saludable? ¿Por qué? Si creéis que está de moda, ¿por qué está de moda? Y si no creéis que está de moda, ¿por qué debería de estarlo si creéis que debería de estarlo? Es lo mismo alimentación saludable con alimentación fitness. Cabría preguntarse si es lo mismo alimentación ecológica que alimentación saludable, o si es sinónimo alimentación vegetariana de alimentación saludable. Así que si queréis, podemos empezar respondiendo a esas preguntas. ¿Quieres decir algo más? ¿Nos lo preguntas a nosotros? ¿Quieres lanzar una hipótesis? Yo veo publicidad por todos lados. Fitness, yogur fitness, leche fitness. Perdona, ¿tienes un máster? Sí, con Noel. Vale. Déjala hablar.
Tiene un máster. Bueno. No. Sí, sí. Como es un grupo de consumo, pues viene el grupo. Yo creo que la alimentación vegetariana no necesariamente es saludable. Hay gente que es vegetariana pero no se alimenta realmente bien. No sé, pienso, no sé. Que puedes tener una dieta vegetariana y que sea pésima. Puedes tener una dieta vegetariana, perdón. Que sea pésima. O sea, lo saludable no quiere decir vegetariano o vegano. Puedes ser vegano y alimentarte fatal. O puedes alimentarte con productos de origen animal y ser súper sano. Ahí hablas de vegetariano y vegano. ¿Alguna diferencia significativa? No sé, que los vegetarianos incluyen ovo lácteo, ¿no? Sí. Veganos no, que es el chamusco. Pero que puede ser totalmente saludable y comer cosas de productos de origen animal. No sé. Lo saludable no va reñido con comer bien. A mí me gustaría, o sea, creo que eso hablo a nivel personal, o sea, mi opinión sin tampoco mucho criterio, vamos. Pero que también quizá nos teníamos que plantear el criterio de salud, ¿no? ¿Qué entendemos por salud? Porque si saludable es como ausencia de enfermedad, pues depende de qué cosas sean saludables o no, pero si entendemos salud desde un concepto como más global, la salud pues física, pero también la con el entorno a nivel social, pues entonces quizá sí que pueden ser sinónimos, no lo sé. Lo que pasa es que ahí incluiría el modelo de producción, porque por ejemplo, las animales es menos ecológico, pero por el tema de la producción extensiva, no por el hecho de comer un animal. Un animal en una granja, en una casa, no genera una cantidad excesiva de recursos, sino que el ser humano en global, como consume tantos animales, pues sí, la explotación animal genera muchísima contaminación. Pero yo creo que más por el tipo de explotación que por el simple hecho de ser... Sí, yo creo que es una reflexión lógica, es decir, hasta ahora todos los estudios y libros que se están publicando sobre este tema llegan, bueno, todos están de acuerdo, nadie lo niega ya, ¿no? Que el problema es cómo es la explotación, ¿no?, de la producción, si es muy excesivamente, si es extensiva, si es animal, cómo están hacinados, en qué condiciones, de qué se alimentan, de dónde sale ese alimento, quién lo produce, cuántos kilómetros recorre, en qué estado llega, si las vacunas, porque claro, si lo de comer sano es comer una vaca que está con antibióticos y miles de sustancias que le inyectan para que crezca más rápido, pueda venderse esa carne y bueno, pues todo eso llega a nuestro organismo, ¿no?, cuando la comemos. En la agricultura pasa lo mismo, es decir, si metemos en una producción agrícola sustancias que hagan que los tomates crezcan al doble de velocidad de lo que debería de ser, etcétera, etcétera, pues al final estamos hablando de lo mismo. Yo creo que, por la pregunta que había al principio, yo creo que sí está ahora, a día de hoy, de moda lo saludable, en general, ¿no? Creo que está de moda, de hecho, y es algo que me preocupa, que Carrefour tenga una sección de productos ecológicos, Hipercor también tenga una sección de productos ecológicos, que las grandes superficies tengan productos ecológicos, que ellos llaman biológicos, que yo diferenciaría también biológico de ecológico, aunque aparentemente el origen del producto sea parecido, sea igual, no es lo mismo comer una manzana biológica que venga de Italia a que venga de Catasol, por ejemplo, ¿no?, si la tuviera, o de un productor de Illas, ¿no? Los tomates igual, porque recorren muchos kilómetros, vendrán embaladas en no sé qué, en camiones, aviones, sobre todo a saber. Entonces, para mí eso ya deja de ser ecológico. El producto será biológico en origen, pero ya deja de ser biológico, porque para empezar no es de kilómetro cero, ¿no? Entonces yo creo que
A mí lo que me preocupa es esa moda, sí, que se convierte en moda. De hecho, el capitalismo, o así lo entiendo yo a nivel personal, el capitalismo, todo aquello que cree que puede venderse y que está en auge, pues lo asume, lo absorbe, le da la centrifugadora y ¡plum! Te lo pone ahí como mira qué guay somos y para que vengas a comprar a mi supermercado, ¿no? A mi hipermercado. Entonces, bueno, yo creo que a la hora de comprar tenemos que saber diferenciar a quién compramos, qué compramos, de dónde viene. Yo creo que es una de las claves para saber si, además de estar alimentándonos bien, a costa de qué nos estamos alimentando bien, ¿no? Que sería, es decir, todo lo que comemos hay alguien detrás que o bien está explotado o bien está viviendo dignamente. Esa diferencia deberíamos de tenerla en cuenta, y por lo menos el grupo de consumo así lo reflexionamos, ¿no? Paso la palabra a alguien para no enrollarme demasiado. Yo creo que precisamente lo que está de moda es solo estrictamente la cuestión saludable como comida sana, y creo que de hecho mucha gente se acerca a este tipo de alimentación, o sea, obviando el tema político, por el tema ese saludable. Hay mucha gente que se acerca porque ahora lo que está de moda desgraciadamente son muchas enfermedades raras y cánceres por lo del tema de los celíacos. Eso es por haber manipulado la agricultura malamente. Ahora hay celíacos por todos los lados, está de moda comprar alimentos sin gluten. O sea, yo creo que lo que está de moda, por lo que se ha puesto de moda es por el tema estrictamente saludable. Nadie se plantea el tema político del que estamos hablando, o poca gente, ¿vale? Creo que es lo que está de moda, más que, o sea, estrictamente lo saludable, lo que es sano, lo que comes. Porque hay mucha gente que tiene miedo o le ha tocado de cerca. Yo conozco mucha gente que se acerca a este tipo de alimentación porque le ha tocado de cerca alguna enfermedad chunga. Es lo que creo. Bueno, una diferencia que podríamos hacer, por lo que extraigo de las intervenciones que estáis haciendo en general, es que la alimentación saludable puede ser puramente individualista, mientras que la alimentación saludable unida a producción ecológica requiere una colectividad, ¿no? Requiere un grupo, requiere cooperativa, requiere asociarse y relacionarse. Entonces, sin embargo, yo puedo seguir yendo, yo por dejarme llevar por el título de este cartel de la charla de hoy, ¿no? Puedo seguir yendo tranquilamente a una tienda llamada ecológica, aquí mismo en Avilés hay algunas, y comprarme un superalimento de una marca que puede ser bayas de goji, kuzu o azaí en polvo o nim, semilla de nim. O sea, ninguno de esos productos proviene tradicionalmente, bueno, no proviene ni en la actualidad ni tradicionalmente de Asturias. Sin embargo, estoy comiendo súper sanito, ¿no? Porque es un superalimento y tiene un montón de nutrientes. Así que sí, claro, puramente individualista podría ser. Entonces la pregunta es, ¿qué pensamos, que ya venimos cuestionándonos todo esto, de esos alimentos súper sanos y nutritivos producidos sin agrotóxicos? Porque realmente son ecológicos en ese sentido, no están producidos con agrotóxicos ni nada, pero llegan a nosotros desde Perú, Brasil, la India, etcétera. ¿Es lo mismo saludable que ecológico? ¿Y si es sostenible ya va a ser saludable? Si es sostenible ya va a ser saludable, Enrique. Bueno, pudiera ser, porque la sostenibilidad, si analizas, o sea, ecología, si vamos a la etimología de la palabra, el origen de la palabra es vamos a llamarlo gobierno de la casa, ¿no? Las relaciones que hay entre todas las cosas. Entonces tiene que haber una visión holística de conjunto. Entonces, si algo sostenible está analizado desde todos los puntos de vista de la sostenibilidad respecto a las personas, respecto a los animales, respecto a las plantas, respecto al suelo, respecto al planeta, pues sí sería. Hay que distinguir, respecto a lo que se está hablando aquí, hay que distinguir una cuestión que es la dieta que sigas. La dieta puede ser equilibrada o no equilibrada. Puedes comerlo todo ecológico, pero si
Si solo comes una sola cosa ecológica, pues a lo mejor no te estás alimentando bien. Si tienes una buena dieta, esa dieta será mucho más saludable si los productos son ecológicos que si no lo son. Porque los ecológicos tienen una garantía de que, pese a la contaminación ambiental que pudieran recibir, que aquí somos muy expertos en esta comarca en contaminación ambiental, por lo menos no tendrán la contaminación añadida de la agricultura tóxica, química, ¿no? Convencional. Y todo esto de la certificación ecológica, la agricultura ecológica, biológica, orgánica, pues surgió de la gente realmente, ¿no? De varias personas, varios investigadores y de la gente, del interés de la gente. Los intereses normalmente son dos, uno es la salud y otro es pues la cuestión del entorno, ¿no? La preocupación medioambiental. Y después se legisló. Entonces la legislación siempre va por detrás. Entonces las personas tenemos que estar presionando, los colectivos, las organizaciones. En España tenemos la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que pertenece al IFOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, que propone las legislaciones, que se debaten en la FAO, que los gobiernos las llevan al papel según quieren, y entonces hay imperfecciones. ¿Qué es lo que comentaba antes los compañeros y compañeras? Imperfecciones como la siguiente. En las certificaciones ecológicas, biológicas y orgánicas, de dinámico, aunque los mecanismos de cultivo sean distintos, sí que no se utilizan agrotóxicos en ninguno de ellos, ¿no? Y sí que se mira por la salud de las personas y del planeta, pero bueno, hay pequeñas diferencias en la forma de cultivar. Y entonces, tú cultivas de esa manera y te da una certificación. Pero esa certificación no contempla, no contempla la fase de comercialización y sí contempla, pero realmente no se inspecciona la parte social, por decirlo así, ¿no? Entonces, para la parte social hay otra certificación global. No recuerdo cómo se llama exactamente, el Global Gap. Global Gap. Nosotros tenemos algunos productos, naranjas valencianas, por ejemplo, que están certificadas con Global Gap. O todos los productos de Ecoeduco de Segovia están certificados con Global Gap, lo cual garantiza, tiene una inspección cada 15 días desde el punto de vista laboral. Que todos los trabajadores están dados de alta, cumplen las normativas de todo tipo, laborales, de seguridad, de salud, higiene del trabajo, etc. Todo eso no estaba, digamos, puesto en la normativa ecológica, pero no se inspecciona, no tienen la potestad inspeccionadora las certificadoras ecológicas. Y luego pasa otra cosa, se produce en Argentina una manzana ecológica, y cuando no hay manzanas en Asturias, pues las mandan para acá. Entonces, puede ser ecológico en sentido estricto una manzana que se pasa 20 días en un barco, se pega un viaje miles de kilómetros, o un ajo que viene de Australia, que te encuentras en Carrefour, ajo molido ecológico australiano. No hay nada en el mundo más lejos que Australia, de España, ¿no? Entonces, allí se produce ecológicamente, pero claro, ese transporte le mete una huella, le mete un impacto ambiental que deja de ser ecológico. Entonces, todo eso, pues tenemos las personas que ir completando e ir presionando para que se ajusten las legislaciones. Entonces, ¿sería ecológico producir sin agrotóxicos un producto en monocultivo? Darío. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo? ¿Se puede producir en ecológico un producto en monocultivo? Si no estás muy lejos, ¿sí o no? ¿No estás muy lejos? Si no estás muy lejos, es ecológico. Si la huella no es Aunque estés cultivando la misma cosa. Un inciso, no... No hablo de certificación, pregunto vuestra opinión. Sí, los monocultivos no están certificados en ecológico. Hasta ahí ya llegó la normativa. Es decir, en ecológico tienes que rotar cultivos. ¿Por qué? Hay varios motivos. Uno de los principios de la agricultura ecológica es mantener el suelo vivo. El suelo es un filtro. Si tu suelo no está en buenas condiciones, no te filtra las plagas. En el suelo hay macrofauna, microfauna, mesofauna. Hay una serie de hongos que eliminan las plagas. Y tienes que tener el suelo en estado natural y vivo.
Y para evitar las plagas en los cultivos lo que haces es rotar. Si una parcela un año tienes, bueno, un año o medio año tienes un cultivo, pues vas rotando, vas cambiando. Entonces no hay ninguna plaga que se desarrolle, no hay ningún insecto, por ejemplo, o hongo que viva de ese cultivo, que se alimente de ese cultivo, que pueda prosperar mucho en un determinado sitio. Eso es fundamental. Entonces hay un plan de rotaciones que tienes que presentar todos los años 2 veces, uno para cultivos de verano, otro para cultivos de invierno, y ir rotando en parcelas. O sea que como mínimo sueles tener divididas la finca en 3 o 4 parcelas, incluso en 5 para cultivos bianuales, y ir rotando. Con lo cual un monocultivo en agricultura ecológica es teóricamente imposible de certificar. Pero si estás hablando, por ejemplo, de... No, porque si plantas la misma manzana siempre... Bueno, la manzana es verdad. Bueno, frutas más pequeñas, yo he visto cultivo con sello ecológico en Cantabria y era monocultivo de arándanos. Vale. Y tenían sello. Esos son cultivos permanentes. Claro que es que hay... Permanentes, no son cultivos anuales. Estamos hablando de los cultivos anuales. Para un cultivo permanente, pues es como un robledal. ¿No? ¿Un robledal es permanente? Pues sí. Pero lo que tienes que intentar es tener, digamos, un sistema ecológico, con sus plantas complementarias, sus animales complementarios, y además, incluso ya se hace en agricultura convencional, no tener el suelo desnudo, por ejemplo, ¿no? O sea, si recordáis los viñedos antiguos, el sistema de cultivo, tanto en la zona occidental asturiana de viñedos como en Castilla, era tener el suelo desnudo, se pasaban la vida cavando la viña. Y hoy día lo que se hace es segar la viña. En las zonas secas es muy fácil que no haya hierba, vamos, porque con no regar ya no hay hierba. Pero, por ejemplo, aquí, pues lo que se tiende es ahora a segar la viña, más que a cavarla. Entonces acabas teniendo un ecosistema, no eliminas partes de ese sistema, ¿no? Bueno, ¿alguien conoce alguna marca ecológica que resulta que produce un montón de productos diferentes y que no tienen mucho que ver, que no hace falta ir a Carrefour? En las supuestas tiendas ecológicas te las puedes encontrar, nombres de marcas que cada vez tienen más productos y son ecológicas y están triunfando. No sé si alguien tiene algún nombre en mente, si conoce algo. A ver, el granero. El Granero. ¿Alguna más? El Granero acaba de ser comprada por una multinacional. Acaba de ser comprada por Por una multinacional. Veremos lo que hace. Ya tardado. El horno de leña, Santiberi, no sé si nos suenan estas cosas. ¿Qué opinión tenemos desde, por ejemplo, el grupo de consumo o desde Nuria, a nivel personal o a nivel colectivo, sobre este tipo de comercialización, ¿no? En ecológico y sin falta de ser, bueno, ahora ya es una multinacional, pero sin falta de ser Carrefour ni nada de esto, pero que sí que están tratando de abarcar un montón de diversidad de productos diferentes? Bueno, yo creo que tiene mucha relación con lo que ya hemos dicho, ¿no? Y hemos hablado. Me refiero que al final que una cosa sea pues saludable, supongo que ellos intentan cubrir la parte esta de saludable a nivel físico, no significa que sea ecológico ni justo a nivel de pues global, ¿no? De las relaciones, pues me pareció interesante lo que dijiste de la parte esta de Global Gap, que no lo conocía, y pues a nivel social, ¿no? Y el impacto no estuvo, mira, o sea, el impacto de los alimentos, pues no sé, ¿no? Dicen, pues la huella ecológica que deja, la huella hídrica y la huella también del carbono, ¿no? Pues si nos viene de yo qué sé, de Australia, evidentemente la huella del carbono en transporte, pues yo qué sé, la agua que se puede, yo qué sé, si plantamos kiwis, yo qué sé, en Cataluña, pues el agua que se tiene que utilizar para plantarlos, pues cuánto será, ¿no? Pues todo esto no se tiene en cuenta, yo digo, en estas marcas, digo yo, pero desconozco también cómo funcionan, vamos, sus políticas. Pero yo diría que no las tienen en cuenta, vamos. Sí, yo lo que pienso sobre esto es que hay muchas cosas o muchas necesidades básicas en el ser humano, o en cualquier ser vivo en general. Cuando se intenta cubrir esas necesidades con sustancias, productos
etcétera, y se empieza a mercantilizar, entonces para mí ya estamos en peligro, ¿no? Es decir, cuando nuestras necesidades de alimentación empiezan a ser negocio, es decir, se cubren las necesidades no para que estas personas también puedan vivir, lógicamente, el trabajo tiene un precio, hay que darle un valor, ¿no? Y lógicamente eso hay que reconocerlo. De hecho, el Grupo Consumo se basa en eso, ¿no? En darle un valor al trabajo de nuestros productores. Pero desde el momento en que alguien lo que quiere es lo mismo pasa con la salud y las medicinas, etcétera, etcétera, ¿eh? Cuando un problema humano, una necesidad básica se intenta mercantilizar, pues entonces estamos mal, ya empezamos por mal camino. Entonces, si estas marcas las absorben multinacionales con el fin de lucrarse, pues empezamos ya a ponerle un poco interrogantes, ¿no? A si merece la pena o no hacernos cargo de ello. Lo que pasa es que yo lo que quería decir es que desde el punto de vista del consumidor básico no es mejor, o sea, partiendo de la base de que la gente va a ir al Carrefour y va a comprar las manzanas de Chile no ecológicas, no es mejor que esa gente acceda a las que sean por lo menos ecológicas de Chile, teniendo en cuenta que la huella va a ser la misma, porque van a fomentar una producción de otro tipo, más ecológico que la producción química. O sea, esa gente, ¿no? Que igual es el por mayor. Entonces, claro, esa gente no se va a molestar en ir a una granja a comprar las manzanas o a hacer tal. Entonces, bueno, a mí sí que me parece que el acceso a ese tipo de productos para ciertos colectivos está bien, porque eliminas una parte de químicos, de tóxicos y generas otro tipo de producción. Yo entiendo lo que quiere decir y de hecho he hecho en falta a Susana de Libélula, como ella empatiza mucho y una vez nos decía, llegamos a o sea, ella lo que quería decir que decía que era mejor, pero bueno, digamos, ella lo entiende como que es menos malo, porque al final la huella y el movimiento transnacional de alimentos va a ser igual. La pregunta ¿es mejor o es peor? Desde luego que para los pequeños productores que acaparen también el tema ecológico y sostenible va a ser peor. Pero al final, en este mundo globalizado, para el consumidor medio que no tiene ni puta idea, o que si no está lo ecológico va a comprar lo otro que tiene la misma o parecida huella, es que mejor, yo me acuerdo cuando lo debatimos y lo hablamos, yo la dije que bueno, que a lo mejor es menos malo. Mejor no lo sé. No sé si iba enfocada por ahí la pregunta. Cuando metan las manazas las multinacionales, pues que ya las están metiendo, vale. ¿Es elitista comer sano y ecológico? Sí. ¿Es elitista? ¿Qué diferencia hay entre el precio caro del producto ecológico de Carrefour y el precio caro del producto en un grupo de consumo? Yo también creo que hay un poco mito en que es caro. Es caro y luego... Bueno, luego a veces ponen los precios y la gente te los pelea y tal, pero si analizan los precios de los supermercados, a mí pues, sí me parecen... O sea, es que las secciones que está... el modelo que llevan ellos sí es de elitista. Porque es carísimo, los rincones del Carrefour o del Lidl, pues yo no me fijo mucho porque no tal, pero una vez me fijé en el Lidl y es que te ponen los precios de medios kilos. A ver, yo creo que la clave está un poco donde está diciéndolo ahora mismo, que es que en el tipo de comercio como pueda ser un Mercadona, que es una marca muy estandarizada en España, una marca muy ampliada en España, un Carrefour, lo que viene siendo un consumo orgánico, biológico, bla, 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 lo están viendo ya como un producto de lujo. Sí. Entonces, en el momento en que grandes marcas de la distribución de alimentos a día de hoy ya están vendiendo lo que viene siendo distinto, no por exclusivo, sino por saludable, porque estamos hablando de que es lo que hablamos más de una vez, o sea, lo que viene siendo un consumo orgánico, un consumo sostenible, etc., no va solo porque tengas un control de la semilla, un control del abono, sino que te está garantizando que en esa fábrica en Estados Unidos no hay 800.000 personas sin papeles que están trabajando en unas condiciones de mierda, ¿no? O sea, que es sostenible al 100%, ¿no? Entonces esta gente, estos grandes comercios como el Mercadona, etc., te están vendiendo algo como que es
sostenible cuando realmente no lo es. O sea, que sí es verdad que el producto igual viene de fuera de un laboratorio, o que las semillas de ese producto vienen fuera de un laboratorio, pero que realmente su negocio en conjunto no es sostenible, porque tú vas a un Mercadona y en el Mercadona compran 800.000 personas, hay 400.000 cajeros que están cobrando un salario de mierda, o que hay 400.000 personas llevando palés a las 4 de la mañana, ¿sabes? De una manera, pues, de aquella manera, ¿no? Entonces, eso ya no es sostenible. Lo que es sostenible es un negocio en el cual todos estemos comiendo algo que realmente repercute de alguna manera bien en tu salud, porque hablamos de semillas que no son transgénicas, hablamos de un consumo o una especie de plantación que no es reventar plantaciones de soja en no sé dónde porque ahora la soja está de moda, o reventar plantaciones de quinoa en no sé dónde porque la quinoa está de moda, ¿no? Esto es una mezcla, o sea, no es solo lo que tú estés llegando o lo que tú te esté llegando a tu casa, como me puede llegar a mí a través de una huerta más pequeña o más controlada, ¿sabes? Algo más sostenible, sino que ese producto realmente esté fuera de toda esta historia de lo que estamos hablando, de, pues eso, de semillas que están controladas genéticamente, o sea, etc, 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 y un montón de lo que son, pues eso, gente que se dedica a trabajar con toda esta historia y que están haciendo que realmente lo que te venden en una Alimerca, porque es nuestro supermercado más inmediato en Asturias, y te digan que es bio, realmente no es bio del todo, ¿no? O sea, es una especie de engañifa con el tema. No creo que en un supermercado que venda miles y miles y millones de gente tenga productos ecológicos. No me lo creo. No es cuando te lo tienes que llevar en 80 bolsas de plástico, no Está tienes... metiéndose a la moda de que queremos consumir todos ecológicos. Los señores que quieren hacer dinero, pues quieren seguir haciéndolo y ponen A costa de poner el pero no me sello creo que un ecológico supermercado bio. que venda a miles y miles de gente pueda tener productos ecológicos. No me lo creo. Para nada. Lo que pasa es que siguen engañando al consumidor. Pero bueno, Puede, porque lo que quieren es hacer dinero y se tienen que meter en la barca de dinero. ¿Qué se lleva lo ecológico? Pues a la miles y miles de productos ecológicos como yo aquí, para todo el que quiera. Pero es lo que decía él, son etiológicamente yo no me lo creo. ecológicos. La cosa es que sean sostenibles. Claro, la diferencia está entre lo que nos venden como bioecológico a lo que nos venden como sostenible de verdad, y todos lo sabemos. O sea, sostenibilidad no quiere decir que tú tengas un control de lo que estás plantando, de la tierra en la que estás plantando, del producto que tú estés sacando donde estás plantando, sino el tipo de trabajo que hay ahí, la mano de obra, cómo está planteada, etc, etc, etc. Son muchas más cosas aparte de lo que estamos hablando, que es la calidad del producto. Sí, bueno, hay una palabra allí, antes quería decir yo una cosa al respecto. Un ejemplo clarificador. Antes del ejemplo, no hay producción ecológica para abastecer la demanda. Entonces, cuando veáis, por ejemplo, que Alimerca está certificado, y yo creo que Alimerca sí tiene productos ecológicos buenos, porque por ejemplo tiene huevos que son ecológicamente certificados, pero claro, pero no sosteniblemente certificados. Pero tiene 4 cosas solo, porque no tiene para... Entonces, no creo que las multinacionales se puedan... Si la producción es ecológica de verdad, no creo que puedan hacerse con ella. Porque la producción ecológica de verdad es de otra manera, es lo que decimos, de cercanía, de proximidad, y requiere muchísima gente, es intensiva en mano de obra. La agricultura convencional es intensiva en petróleo, o sea, le quiere maquinaria, quiere productos químicos, quiere no sé qué, y la ecológica depende de la gente, de gente preparada, y es más complicado. Entonces es difícil que las grandes empresas hagan con ello. Y el ejemplo que quería poner es que en Lidl, que es el máximo exportador de productos agrícolas de España, porque lo saca de España para sus tiendas del extranjero, pues Lidl tiene unas gamas de productos ecológicos que son relativamente baratos y tal, pero tú si vas a ver la composición, pues el aceite que llevan es de palma. Y claro, el aceite de palma hoy día, aunque se le puede dar la certificación ecológica, porque el procedimiento de cultivo es sin agrotóxicos, no sé qué tal, realmente no se debería certificar ecológico. Eso es uno de los fallos de la legislación. ¿Por qué? Porque las plantaciones de palma se están haciendo en zonas que se deforestó la selva en su momento y además incumple uno de los principios básicos de la producción ecológica, que es garantizar la salud de las personas.
hay estudios médicos que dicen que el máximo acelerador de las metástasis tumorales es el palmiste y el aceite de palma, con lo cual no sería saludable, con lo cual no se podría certificar según los principios de la agricultura ecológica. Pero todavía no se tomó la decisión de decir que no se certifique, porque esos estudios son relativamente recientes, ¿no? Se consiguió certificar con antelación. Y hay una palabra pedida allí, no sé si llegará al micrófono. Sí, por allí, y el señor de la gorra. Tú, el señor de la derecha. Enrique. Enrique, tú me llegaste que hay, aparte del trigo orgánico, para la certificación, que hay también otro producto que se llama El Global Gap. ¿Podrías explicar un poco? Sí, a ver, el Global Gap es una certificación social, que lo que certifica es que ese producto está producido cumpliendo todas las normas laborales, es decir, los convenios colectivos en el caso de España, el Estatuto de los Trabajadores, la normativa de la Seguridad Social, todas las normas de seguridad, salud, higiene en el trabajo, y tienen una inspección cada 15 días. Todos los trabajadores tienen que estar asegurados, de alta, tener todos los cursos correspondientes de prevención de riesgos, por ejemplo, los equipos de protección, etcétera. Pero tiene algunas otras connotaciones aparte del tema laboral y de bueno, o sea, es laboral, es económico, es de salud, desde el punto de vista, digamos, social. O sea, que no haya explotación laboral, que no haya trabajo infantil, que si es de un tercer país, por ejemplo, cacao que sea de Ecuador, pues se inspecciona allí, con las reglas laborales de allí, pero exactamente igual que aquí, quiere decir que todo tiene que ser legal y con un salario por lo menos medio. No. Ahí sí que me pillas porque no sé, en esa certificación no soy experto. No sé si exige que sea ecológico también. Es posible que sí. Es posible que sí. Pero no lo podría asegurar. Desde luego la parte social sí, la cubre toda. Comentaba Enrique al principio, que además salían ahí las diapositivas sobre el tema de la mariquita. Bueno, yo tengo una huerta y no he hecho ningún producto químico, ni mucho menos. No tengo certificación ecológica, por supuesto, porque es un consumo familiar. Entonces, presentabas la mariquita como gran devoradora de pulgón. Sí. Pero es que a mí me tiene pasado de que devorará pulgón. No lo dudo, pero devora completamente la planta de la patata. En un día te puede devorar, vamos. Pero ese es el escarabajo, es el escarabajo de la patata. No es la misma. Vale. Y además es una guerra que yo tengo, porque yo, guerra biológica con que yo conozca para ese puto escarabajo. Además de la patata se pasa a la berenjena. Y es Sí. A mí fue hace, no sé, fue 2 o 3 años. Es que la patata, vamos, pero en un día la devoró completamente, o sea, y vamos, tuve que quedarme sin patata. Nada más era eso la duda. Y luego otra cosa, yo para el pulgón le echo, o sea, para acabar con el pulgón, he hecho la mezcla esta de detergente, una cucharadita con agua. ¿Eso está permitido en cultivo ecológico? Jabón. Sí. Sí, el jabón potásico es un... Mira, esto es... No sé cómo hacemos para... Porque apagó el proyector. Arrancar el proyector. Hay que encenderlo acá, me imagino. Sí, hay que encenderlo. Es que una cosa es el escarabajo de la patata y otra cosa es lo que son las mariquitas, los cócidos. En la fase de larva se parecen, pero no tienen nada que ver. Los devoradores de pulgón, que también tenemos aquí alguna foto de los sírfidos,
En la fase larvaria es cuando se comen los pulgones, y en la fase adulta se alimentan de polen de flores. Entonces, para fomentarlos, lo que hay que hacer, por ejemplo, es poner caléndulas en la huerta, porque la caléndula florece en invierno. Entonces, los adultos de los sírfidos, que son como unas moscas, pero con el abdomen como si fuera una avispa, con rayas, eso es una larva de mariquita. No sé si se puede ampliar aquí. El escarabajo de la patata. Eso es un sílfido. Eso es un sílfido. Y sus larvas, que salen aquí encima de un pimiento más adelante, esas son las larvas de sílfido, que no son orugas, que se comen los pulgones. Esas son las que se comen los pulgones. Esas y estas, que son las larvas de mariquita. Y estas crían encima de las hojas. Está la pupa allí, que se parece, como está en forma de pupa pegada a la hoja, se parece a lo que es la larva del escarabajo de la patata, pero no tiene nada que ver. Claro, yo es que, vamos, prácticamente las veía igual. Sí, pero no. No hay forma. Eso es una caléndula y ahí está el sílfido alimentándose de la caléndula. Entonces, nosotros... ¿Cómo? Unos guantes a mano. Sí. ¿Perdón? Con unos guantes yo a mano. No, yo a mano. Los voy a pero es una locura. Hay una bacteria del suelo que se prepara en laboratorio que se llama Bacillus thuringiensis, de la ciudad alemana de Turingen, que está en el suelo, está en la tierra y es inocua para cualquier ser vivo, pero si se mete en la digestión de las orugas, si entra en el aparato digestivo de las orugas, pues les paraliza la digestión y se mueren. Solamente ataca a las orugas, es selectiva. Entonces, si tuviésemos orugas, la Heliotis, por ejemplo, una oruga de mariposa comiéndonos los pimientos, nosotros utilizaríamos Bacillus thuringiensis, echaríamos Bacillus thuringiensis ahí, que no tiene ni plazo de seguridad ni nada, no tiene ningún peligro para ningún animal. Y las orugas, al comer el pimiento, se morirían. ¿Cómo lo haríais? Sí, se disuelven en agua. Son unos copos que te venden que se disuelven en agua. Y ya digo, no tiene plazo de seguridad ni nada. Tú le puedes dar y es una bacteria que está en la tierra y que la mata el sol, la mata la luz ultravioleta. Entonces dura muy poco, pero lo suficiente para eliminar lo que son orugas. Y esa bacteria, lo cito, porque es la lucha ecológica que hay contra el escarabajo de la patata. En su fase oruga, cuando se comen las hojas, pues a base de BT, de Bacillus thuringiensis, se puede disminuir, quitándolos a mano. Y luego también con la rotación, porque crían en el suelo. El escarabajo queda metido en el suelo. Por eso la rotación es importante. Pues es curioso porque yo al año siguiente volví a la patata echarla en el mismo sitio y no lo tuve. Bueno, eso también depende del tiempo, del cielo, bueno, hay muchos factores. Este señor se come babosas, por ejemplo. El sapo. A mí me gustaría también comer babosas. Sí, las hay de cuarto kilo este año. Yo cojo los caracoles que están en tal y me los como yo. Este señor también se come insectos, Quisiera hacer algo con que no es una culebra. Me encantaría. Pues las babosas es sulfuro potásico, ¿Se puede comer? lo que se utiliza, que no es tóxico para ningún animal, salvo para los... Pero si yo quiero hacer un proceso de... Yo, por ejemplo, los caracoles los cojo para que no me coman las cosas y me los como yo a ellos. Sí. Pero yo quisiera saber si con las babosas podría hacer lo mismo. Yo creo que no. Secarlas o ponerlas en Creo que no. o algo. Te interesa tener erizos. Erizos y sapos, te interesa tener que se las coman. Erizos y sapos, No, creo que no. A lo que vamos a hacer un carpacho. Pero sería un gran recurso, ¿eh? Redirigimos un Un poco el carpacho de debate. babosa y de setas de temporada. Interesante. Bueno, y a pesar de que esto... Y a pesar de que esto, y nunca mejor dicho, es muy nutritivo a nivel debate y a todos los niveles, por redirigir un poco donde estábamos, que nos habíamos quedado en si era elitista todo esto, ¿qué diferencia de precio, qué diferencia el precio alto de los productos ecológicos de empresas transnacionales de los productos que mitológicamente son de precios altos simplemente por ser ecológicos? En el grupo de consumo, con respecto a una transnacional, la diferencia es que el precio alto de una transnacional se lo lleva el intermediario. Y en un grupo de consumo es un precio justo que se lleva un productor
pequeño y local que está luchando contra toda la mega industria. Entonces, esa es la diferencia. No se trata de que sea elitista, porque si estás en un grupo de consumo no tiene por qué ser elitista consumir ecológico, que es lo que nos hacen creer, sino que es un precio justo. No es que sea caro, es que estás hablando de la calidad de vida del productor. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Venga. Una persona que gana 600 euros al mes puede comer productos ecológicos. Yo ganaba... ¿Sí? Yo creo que también es un poco a tema individual a lo que le des más el valor. Porque lo que decíamos antes de la manzana, que una manzana tiene los mismos nutrientes, o antiguamente, tenía más nutrientes que 5 de ahora. Yo igual prefiero un pimiento ecológico que comprarme un kilo en el supermercado. Entonces, en comparación... Vamos a ver, tú ponte 600 euros... Y tienes 3 hijos. No, perdona, ¿Y cómo? No, perdona, no. Es que es así. Es que es muy guapo a mí. O sea, yo ya te digo, yo tengo un huerto y creo que como bastante sano en ese sentido, porque además, oye, tomates este año cogí 3. 3 y debí de plantar, pues no sé, 30 plantas por ahí, ¿eh? Y cogí 3. ¿Qué pasa? Que yo no le he hecho nada. Entonces, bueno, pues más tengo a las consecuencias de no echarle nada. Pero yo me pongo a mirar, claro, si yo tengo que vender esos 3 tomates, los tengo que vender a precio de caviar. Yo entiendo que sí, que el comer sano, tenemos exacto, el privilegio, pero hay que pensar un poquitín de que está un poquitín, no sé, dirigido a una gente que tiene un poder adquisitivo un poquitín más, ¿no? Bueno, igual que a lo mejor puedes encontrar tú no puedes comer. Pásate un día por el grupo consumo. ¿Cuánto cuesta un kilo de tomates en el Lidl o en el super, en el Minimax, y cuánto cuesta un kilo de tomates en el grupo de consumo? Un kilo ahora mismo de tomates en el Minimax, ¿a cuánto está? Por lo menos a 2 euros y pico. Y en el grupo de consumo está a 2,70. ¿Sabes? Me refiero que... Claro, pero hay familias que igual tienen que comprarlo cuando está a 0,65 en el súper. Vale, sí, yo no me voy a poner a juzgar a nadie. O sea, me refiero que yo creo que... Jolín, que podemos ver casos extremos, pero creo que más que el criterio económico de alguien a la hora de tomar una decisión o no, más que el criterio económico de si puedo o no, yo creo que es de hábito de consumo. Entonces la cosa sería que, evidentemente, pues, es que yo que consumo el grupo, pues muchas veces acabo en el líder, ¿sabes? Y es también como un tema de hábito y de cómo te organizas. Entonces yo también creo que no es como buscar como la pureza, sino creo que es como un camino de transformación como muchísimas cosas, y que en ese camino pues todo el mundo pues elige en qué situación o en qué se coloca. Entonces, evidentemente, el criterio económico puede ser uno, pero que creo que no tiene que ser el escudo, que también hay, que el criterio que predomina pues es el hábito, o el hecho de tener que ir a un sitio concreto solo a comprar verduras y no pasar por el súper y hacer toda la compra ya, o son cosas que creo que también pesan a la hora de decidir, ¿no? No sé. Por supuesto, pero yo sigo, convencido. De hecho, vamos a ver, el grado de obesidad se da mucho más en clases económicamente más débiles que en clases económicamente más fuertes. Pero no por los ¿Por qué? Porque el tipo, no, es que es mucho más barato comer la comida basura que una comida más saludable. Me parece que sea más barato. Sí, era un poco la línea que yo iba a aportar ahora, porque hay varias preguntas por ahí que me suenan como a preguntas trampa, ¿no? Que sea más caro comer ecológico que no ecológico, pues depende desde cómo lo mires. Yo creo que hay gente que a lo mejor es verdad que hay que analizar, o a ver, cada uno tiene su realidad económica y social, ¿no? Cada familia, y lógicamente tienen que ajustar su presupuesto. Pero bueno, yo
que una temporada que atrás estaba observando carros de la compra donde iban hidratos de carbono, más hidratos de carbono, más hidratos de carbono, pisa, pam, gusanitos, y cosas de esas, comida ya precocinada a punta pala, que sí, a lo mejor es más barata, no lo sé. No, a Y mí que- me parece más barato una lechuga que un Sí. don. Por ejemplo. Por eso, que podíamos ponerlo luego en una cesta de la compra, ver realmente dónde está la diferencia presupuestaria, ¿no? Pero que luego, al fin y al cabo, luego tienes que acabar comprando, ir a la farmacia, ir al médico de cabecera o al hospital a comprar un montón de medicinas. Que eso también es cierto y es un hecho comprobado. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que a lo mejor te dan un resultado inmediato, y la diferencia puede existir la diferencia o no, que yo tengo dudas, y hay modos y hábitos de vida y alimentarios donde a medio y largo plazo pues la balanza se desequilibra en sentido contrario, ¿no? A favor de lo sano, lo ecológico, seguramente. Entonces yo creo que hay que poner comida ecológica al alcance de la mayoría, sí, pero como estamos en un sistema donde el tipo de producción que hay, y vuelvo a repetir, es para que se lucren unas personas a costa de unas necesidades básicas que es nuestra vida, nuestra salud, pues entonces, lógicamente, hay un desequilibrio ya para empezar, ¿no? Es decir, y si además no tengo elección, pues me tengo un fastidio. El grupo de consumo nuestro es uno de los motivos por los cuales nos hemos juntado. Como decía Aida, yo creo que hay que socializar el consumo, no hay que individualizarlo, y de esa manera, con un apoyo mutuo basado en la confianza que tenemos los consumidores y los productores, pues hemos ido ajustando nuestras necesidades y nuestros precios, hemos puesto un valor justo a lo que creemos que debe de ser, y bueno, yo creo que es parte del éxito, sin que sea nuestro grupo una panacea, porque desearíamos que fuéramos más, que en vez de pedir cada 15 días, como explicó Nuria, pidiéramos cada semana, que sería lo lógico. Pero bueno, somos una realidad y tenemos que ajustarnos a esa realidad, ¿no? Cuando la realidad nuestra cambie, pues lógicamente iremos también evolucionando hacia algo mejor. Y bueno, yo creo que es el éxito digamos, de que hayamos durado, por lo menos, que duramos 4 años ahí existiendo, ¿no? Habría que preguntarse entonces ahora si es una cuestión de ingresos o una cuestión de fuerza colectiva. Porque realmente, con datos sobre la mesa, yo vengo de participar durante varios años en un colectivo un grupo de consumo que se llama La Sandía, que funciona desde hace más de 15 años en Salamanca, y en términos ni siquiera proporcionales ni comparativos, en términos absolutos, los productos de La Sandía ecológicos eran más baratos que los productos del Mercadona, sí, principalmente el Mercadona, porque era con lo que lo comparaba en esa época. Pero es que era un grupo de consumo que aparte llevan un recorrido muy largo de muchos años, eran 80 unidades de consumo, que algunas unidades de consumo, por ejemplo como la mía, estaba yo sola y había unidades de consumo que era una familia de 5 personas. Entonces, el precio que pagabas de los consumos en La Sandía era más bajo que el precio de consumo del grupo del Ensame, por supuesto, pero porque éramos 80 unidades de consumo. Si ahora mismo nos pusiéramos a organizar un grupo de consumo en el Ensame y todas vosotras entrarais como unidades de consumo, posiblemente cambiaría un poco el paradigma. Una pregunta, por ejemplo, los productores que ahora está muy de moda también lo de las cestas ecológicas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que intercambien productos con otras comunidades para que podamos acceder a todo, me refiero, porque si no solo tendríamos que consumir producto local. Que en invierno en Asturias pues comeríamos solo los productos asturianos, no comeríamos plátanos, por ejemplo. Entonces, claro, ahí yo lo veo un poco complejo para el tema de la huella también, porque implica un transporte y una cosa de ese intercambio. Entonces, ¿eso cómo lo lleváis, por ejemplo, en el Ensame o en ¿no hacéis un intercambio? Solo, bueno, vosotros supongo que solo vendéis lo que producís. No, nosotros tenemos dos partes, una parte de producción y una parte de cooperativa de consumidoras usuarias. Entonces, también tenemos cosas que traemos de fuera. Aquí no producimos naranjas suficientes, pues se traen en temporada. Nosotros solo trabajamos producto de temporada. El nuestro exactamente igual, tampoco no pasa por cámara frigorífica, solo vendemos en temporada lo que hay. Que es otra de las cuestiones que tenemos que recuperar, que la gente se habitúe, que nos habituemos a consumir las cosas en temporada.
Entonces es más barato y es más sano y tiene más sabor. Lo que venga de una cámara frigorífica de hace 5 meses no tiene sabor y tiene muchos menos nutrientes. Para nosotros el plátano es un producto local mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, el plátano que se consume aquí es lo más local que se puede. Es español. Aquí no se da. Bueno, los canarios están deseando vendérnoslo a toda costa. La otra cuestión sería renunciar al plátano, pero esto es una escala de cuestiones. Entonces nosotros, por ejemplo, en Avilés no hay ninguna panadería ecológica certificada. Por más que nosotros queremos que haya una panadería ecológica certificada, pero no. Hay alguna, pero no certificada. Efectivamente, oigo algún nombre por ahí. Traemos el pan de Sobrescobio. Pues es local, es lo más local que puedes traerlo. O de la Castañal, de Vimenes. Si hubiese una aquí, pues sería de aquí. Entonces tienes que tener el círculo con el radio más corto posible, pero dentro de ese radio, pues... Y luego también hay que, por ejemplo, evitar lo que decíamos antes de las manzanas. Pues si no es época de manzanas, pues no comas manzanas. Las manzanas antes se guardaban en el desván, duraban lo que duraban y cuando se terminan, pues esperan la siguiente temporada. No es época de naranjas, pues no las compres de Israel. O de... sabe Dios, ¿no? Hay que comer las cosas en temporada, que normalmente no nos va a afectar a la salud. Al revés, te ayuda. Pero eso es verdad que lo he comentado muchas veces que es verdad que igual en el mundo moderno nos pensaba que tenemos que comer de todo y por eso precisamente lo de las vallas de goji o no sé qué, o sea, cosas que se ponen de moda que son del otro lado del mundo, es bueno, es que ahora hay que comer vallas de goji porque tal, bueno, no sé si hará falta comer tantas cosas de tantos sitios, pero claro, muchas veces de lo saludable, sobre todo con las modas, cuando algo se pone muy de moda que hay que irse a tal. Bueno, quedan 20 minutos. Entonces, hay unas 4 preguntas un poco suculentas aquí que podríamos abordar. Si os parece, nos lanzamos. Una de ellas es esto de la certificación. Algunos grupos de consumo, de consumidores, han querido emanciparse no solo de la cadena de mercado y del capitalismo, sino también del Estado, de las instituciones, de la administración y de estas certificaciones estatales y supraestatales, ¿no? Tanto la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de España, como la de España, el Principado, de las comunidades y lo que sea. Y funcionan sin sello ecológico, generando su propio sello, que no es un sello, basado en las relaciones de confianza. Y ahí quería preguntar, por ejemplo, a los productores que están aquí presentes, ¿qué opinión tienen sobre el sello ecológico o sobre el no uso o la no necesidad del sello ecológico? ¿Qué implica para un productor pequeño certificar sus productos con un sello ecológico? Pues desgraciadamente en el mundo en el que vivimos yo creo que lo que te implica es viabilidad económica, porque esas redes de confianza, si por ejemplo el grupo de consumo fuese de 200 personas, pues a lo mejor, o sea, el sistema de confianza que tenemos en el grupo de consumo, ampliarlo a todo tu espectro de clientela, te lo puedes plantear, pero la realidad en la que vivimos, o en una ciudad grande, si produces para muchos grupos de consumo, pues tal, pero si no, o sea, económicamente es inviable, porque no generas esa confianza con toda la gente para la que tienes que producir. ¿Y el sello, la certificación oficial, qué supone para un productor pequeño y local? ¿Es complicado? Para mí, personalmente, exclusivamente eso. Yo, si pudiese vivir sin sello, viviría sin sello. De hecho, funciono sin sello. Yo todavía no estoy certificado. Pero lo tengo claro que me va a certificar, porque es que también, o sea, te abre puertas para la gente que no te conoce. La gente que no te conoce o que se la sopla la inmensa mayoría de las cosas que hemos estado hablando y solo quiere tener la seguridad de que está consumiendo algo saludable, pues yo entiendo que es una garantía para esa persona. Y esa persona, o sea, pedir que alguien confíe en ti que no te conoce es muy complicado hoy en día. Yo, exclusivamente es eso. Yo, si pudiese sin él trabajar solo para gente que confía en mí, sería maravilloso, pero yo creo que es inviable.
Bueno, que conste que cogió el micrófono primero. Porque en política el que habla el último, ya sabéis, que quiere tener la razón, que no es el caso. Para nosotros, bueno, primero un apunte histórico. La certificación ecológica surge de la gente y surgió así a base de confianza. La primera certificación ecológica en todos los países, biológica, orgánica, biodinámica, era de un grupo de gente que confiaba en su agricultor que le producía los productos. Y luego entró la legislación, a posteriori. Primero fueron las personas y la confianza, y luego vino el sistema del sello. ¿Por qué surgió el sello? El sello de calidad, de certificación, surge para poder vender a gente que no te conoce y que no está dispuesto, por ejemplo, a ir a Sevilla a ver si el que prensa el aceite realmente lo hace bien, ¿no? Y que me lo den certificado, que no voy a ir a Sevilla, ¿no? Que se podría ir, El grupo de consumo, pues puede enviar a una persona, si va a comprar mucho aceite, a ir a verlo y establecer un sistema de confianza. Desde ese punto de vista, ninguna objeción. Ahora, si quieres vender a personas que no te conocen, pues una garantía. En 14 comunidades autónomas de España esa garantía es pública. En 2 es mixta, privada y pública, y en una, la mayor productora, por desgracia, es solo privada, que es Andalucía. ¿A nosotros qué nos supone? Pues tenemos que tener registro de todo lo que entra a la finca y todo lo que sale. Todo tiene que tener su trazabilidad, es decir, sus volantes de circulación, sus facturas, todo tiene que ser ecológico. Todos los años tienes como mínimo una inspección y como mínimo un análisis de tus productos. Como mínimo, por sorteo se sortea y a alguno le tocan 2. Un análisis anual es suficiente porque los residuos de los agrotóxicos duran como mínimo 2 años o más. Es decir, que si nosotros nos analizan todos los años, pues te detectarían si tuvieses, por ejemplo, herbicida, ¿no? Entre los tomates, pongamos por caso. Y el coste es 100 euros darte de alta en Asturias. La certificación pública es barata. 100 euros darte de alta y 60 euros la cuota anual en los años sucesivos. Y luego tienes que comprar los volantes, los talonarios de volantes. O sea, yo cuando vendo una caja de pepinos, acabamos de mandar 2 cajas a Cantabria hoy mismo. Creo que se venden a 1,20 en la tienda los pepinos. 100 kilos de pepino nos pidieron, no teníamos, les mandamos 36. Le salieron a 1 euro el kilo. No creo que sea más caro que en un comercio convencional, pero bueno. Bueno, pues van con su volante de circulación, es decir, nosotros, Catasol, controlados por el COPAE, somos la finca 600F, pues ahí van 36 kilos de pepino de producción ecológica. Se hacen 4 copias de eso que van a los organismos de control correspondientes. El que lo recibe tiene que entregar su copia a su organismo de control. Entonces todo es trazable. Cuando ese pepino llega a una tienda o a un productor, va con su volante de circulación y cuando tiene una inspección tiene que sacarlo. Oiga, ese pepino, se va a envasar ese pepino. Pues esos botes que va a hacer de pepino en vinagreta, pues van a tener su trazabilidad. Son ecológicos de producción en Catasol, en Asturias. Y es la garantía que tiene el consumidor cuando compre un bote de pepino con su certificación. La pública no es cara, la privada os puedo decir que hay gente que le cuesta 20 y pico mil euros al año. O sea, a nosotros nos cuesta 60 euros al año, más los talonarios que valen a 10 euros cada talonario, puedes gastar 2 o 3. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿hay una certificación privada? Hay empresas certificadoras privadas que ellos hacen los análisis, hacen lo mismo, porque es una normativa internacional, tienen que hacerla, y a esas empresas hay un organismo que las inspecciona, un organismo público ya, que inspecciona a esas empresas inspeccionadoras, ¿no? Pero claro, la diferencia de coste es brutal. Entonces hay gente que dice, es que yo no me puedo certificar, normal, porque es que la certificación le cuesta 20 y pico mil euros, que a ver de dónde sale, ¿no? Pero porque hay gente que se certifica en una privada siendo la pública, digamos. Porque hay comunidades autónomas donde solo es privada. ¿Por qué? Pues la política. La comunidad autónoma no tiene esas certificaciones. Hay una comunidad autónoma donde es privada, hay 14 que es pública y hay 2 que es mixta. Una de las que es mixta creo que es Castilla. Que puedes hacerlo. Privada o pública. Yo lo haría en la pública, lógicamente, pero bueno. Y para mí es mayor garantía. No voy a poner en duda las privadas, la SHC o las que sean, porque están inspeccionadas a su vez por la administración, pero claro, la diferencia de coste es brutal. Un apunte. Cuando hablamos de público, en este caso, estamos refiriéndonos a estatal, ¿no?
Entonces estamos hablando de certificaciones estatales y certificaciones privadas, porque en todo caso, por ejemplo, en los grupos de consumo que no trabajan con sello oficial administrativo, ese sí sería una especie de sello o certificación pública. No es estatal, no pertenece al Estado y no pertenece a una entidad privada, es pública, es de la gente para la gente. Por poner el apunte, ¿no? Como que también que es educación pública, bueno, no, educación estatal. Sanidad pública, no, sanidad estatal. Es que siempre se entendió que lo estatal es público. Sí, sí. Bueno, que eso es bueno, una... depende de qué estado. Por poner el pequeño toque anarquista aquí. Y entonces, hablando de colectividades y de gente para la gente, hay una gran diferencia también de lo que venimos hablando y es el supermercado y el mercado. Entonces, frente al modelo de supermercado hecho con pasillos y carros y filas en las que no interactúas con las personas, están los mercados. Mercados sociales, mercados ecológicos, mercados en los que la gente se ve, en los que la gente interactúa y además hay productos ecológicos, locales, todo. Que ya tenemos uno. En Raíces. No. En Raíces ya tenemos un mercado ecológico con estos productores más cercanos, que son todos estos que están por aquí y algunos más. Que os invito a cada tercer sábado, los terceros sábados de cada mes. Este mes va a ser el 22. Eso. Pero cada tercer sábado de cada mes tenemos mercado ecológico en Raíces de nuestros productores más cercanos, que está creciendo y está saliendo muy bien. Está solicitado. ¿Algún apunte que queráis hacer sobre la experiencia de un mercado en Raíces? ¿Cómo surgió? ¿Qué trabajo hubo detrás para que un mercado así se pudiera dar en la comarca de Avilés? No, yo solo quería hacer un apunte, volviendo un poco a lo de elitista, que os grabaseis el precio que ha dicho del pepino y vayáis por ahí a los supermercados a ver, yo no lo sé, pero que ¿a cuánto has dicho que el kilo lo vendéis? ¿A 1,20 el kilo de pepino? Sí, pero si es cantidad, menos. Claro, Que 100 no, kilos. no es caro. No es caro. No sé por qué el mito de que es caro lo Vosotros generan lo precisamente... vendéis a un comercializador. No, un envasador, una persona que lo va a envasar. Pero luego... Pero en la tienda, sí, en la tienda vas a comprar medio kilo y el precio del kilo es 1,20. Es decir, que tampoco es... Pero claro, si alguien compra cantidad, pues un grupo de consumo que pidiese 100 kilos, pues tendría un precio más barato, claro. Que yo ya os dije que iba a hacer un poco de abogado del diablo, en el sentido de que una persona, sigo pensando lo mismo, una persona que cobre 600 un salario social, que lo ¿qué gasta tal? también en un móvil, yo qué sé. Bueno, cada uno gasta el dinero. Pero bueno, vamos a Está clarísimo. que todo eso va a tener que estar enseñando para llegar a fin de mes. Una cosita, por ejemplo, las zanahorias dan mucho trabajo. Las zanahorias ecológicas nos pueden parecer más caras, pero en el Carrefour te compras una bolsa de zanahoria por 50 céntimos y no te puedes comer aquella zanahoria porque están en su piel. Yo me las como con piel, las ecológicas. Pero las que te venden en Carrefour no te recomiendo que las comas con piel porque son a saber cuántas porquerías tienen esa piel. Entonces eso hay que valorarlo, ¿sabes? Yo no sé. Luego es que el monstruo nos ha educado. Claro. Tenemos metido en la cabeza una historia y yo cuando hablamos de... Bueno, yo es que consumo consciente, o sea, ya más allá de saludable, ecológico, tal, es consciente. Pararte un poco a pensar, mirar la etiqueta, mirar el precio. El embalaje. Ahora, el embalaje. Yo ahora veo unas pegatinas que se llaman €1, amarillas y rojas, no sé si hay algo también de... Así €1 y tú si ves lo que pesa y echas cuentas, una mierda de 50 gramos de jamón de mierda plastificado que lo abres y a veces está verde, lo estás pagando a precio de jabón. Sí. 50 gramos o 35 gramos a €1. Claro, te ponen la pegatina de €1 y la gente dice barato. La gente chifla. €1. Y en torno, o sea, y a nivel de consumo nos han educado ya no solo en ese aspecto, o sea, y a mí me llamó muchísimo la atención cuando vine a vivir aquí mi vecino que es ganadero, que decía, claro, es que también no nos damos cuenta de que ellos han ido ampliando beneficios a costa de recortárselos a los productores.
Yo cuando mi vecina me dijo que le pagaban la carne, igual que hace 30 años, nos quejamos de que no suben los salarios, pero es que él está hablando, no han subido los últimos 10, 15 años, pero es que él te está hablando de que vendía la carne al mismo precio hace 30 años. Es insostenible. Imposible que pueda haber buenos. Es insostenible. Sobre el tema del embalaje, quiero informar también, porque estoy en otra asociación de consumidores conscientes, Vaso Verde. Estamos preparando una campaña que ya va a salir para que Avilés consiga ser la primera ciudad, por lo menos de Asturias, del norte, exceptuando San Sebastián, en libre de plástico. Se va a lanzar una campaña que va a empezar a salir ya. Yo lo aplaudo, porque mis compañeros están trabajando muchísimo en ello. Se va a hacer unas cuantas acciones más que ya hicimos en algún supermercado Mercadona, que vamos con la compra, hacemos una compra de todo lo que va embalado, envuelto en plástico y otra vez en otra bolsa y tal. Y luego, cuando terminamos la compra, dejamos allí en el carrito todo el plástico al supermercado, porque no queremos plástico en nuestras embalajes. Queremos los alimentos libres de plástico, queremos comida sana sin plástico. Otro tema que se va a hacer una campaña, todavía no me acuerdo la fecha, es para el mes de octubre todo esto, sobre las pajitas. Estamos inundando los mares de plástico, las pajitas están matando un mogollón de animales en el fondo marino. Se va a hacer una acción y necesitamos voluntarios, al menos 15 voluntarios, para esa acción que será un sábado y un domingo, y se le explicará a la gente que se brinde voluntaria y será en Avilés. Cualquiera de vosotros que quiera estar ese día de voluntario o aquí lo podemos dejar dicho y tal, que necesitamos voluntarios para trabajar el tema del plástico, que en las fiestas se gasta muchísimo plástico, vasos de plástico, todo plástico, todo se desecha, es un uso, se tira. Nos parece que tenemos que luchar contra el plástico nosotros los consumidores, porque nos engañan y caemos en la trampa y nos estamos cargando todo. Y eso tiene que ver con la salud, porque luego te compras una lata de sardinas ecológicas pescadas en Galicia que vienen de beberse el agua llena de plásticos. Entonces, bueno, lo producimos y vuelve, ¿no? Como todo vuelve. El programa de la 4 que hicimos el otro día, el punto de mira, en la 4 pusieron el otro día el punto de mira que hablaba de todo esto y estamos envenenando a nosotros mismos, ¿no? Comiendo plástico por todos lados. Yo el otro día me llamó la atención en el Agrimeja que fui a comprar y no llevé bolsa, no puse la bolsa en la caja y me fijé que el precio de la bolsa de papel, que también la venden, pero no te dicen nada ni nunca te la dan, ¿quieres bolsa? Claro, es más cara que la de plástico. ¿Ves? Pues el grupo de consumo estamos poniendo nuestro grano de arena en ese sentido, es decir, siempre compramos a granel y hasta viene con caracoles, tierra y todo eso. Y claro, hay muchos niños, las nuevas generaciones a veces ven una lechuga con caracol y dirán, ¡ay, qué asco! Y habría que decirles, no, al revés. Aquella que no veas con caracoles, date que pensar, ¿no? Porque no los tienen. Entonces, bueno, compramos a granel, compramos sin plástico y además nos juntamos con otro grupo de consumo que también hay en Avilés, Libelú La Huerta, para pedir productos no perecederos. Por ejemplo, como bien decía Enrique, es decir, el aceite aquí no hay, o naranjas aquí no hay, o arroz o garbanzos por aquí es más difícil encontrar. Entonces hay que traerlos, pues bueno, de algún productor que sea de confianza o sea conocido y que bueno, y lo más cercano también posible, ¿no? Pero bueno, al menos del territorio español. Entonces, bueno, pues nos juntamos y pedimos pues unas cantidades importantes para que también los gastos de transporte pues sean el mínimo posible, ¿no? Y que solo venga una vez, a lo mejor, pues cada X meses, con una cierta cantidad y no tengan que estar viniendo todas las semanas o cada 15 días un camión lleno de garbanzos o de aceite, con todo lo que se encarece, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños granos de arena que contribuyen como grupo de consumo también a que esto funcione de otra manera, ¿no? Y generar otros hábitos de consumo. Queríamos saber un poco si podían explicar cómo funciona el grupo de consumo y cómo funciona la cooperativa. Permiso. Como ya ha pasado 1 hora y media, podemos ir acercándonos más, dejar el micrófono, explicarlo más de cercano, porque tiene que ver mucho con la cercanía, el tema de
del grupo de consumo y así podemos hacerlo más personalizado, la gente que se quiera unir, porque un poco las preguntas que hemos ido haciendo a lo largo del debate y los temas que han ido saliendo ya más o menos está todo bastante trillado. Me parece interesante que si queréis pasar más cerca podemos hablar sin micrófono, podemos hablar cercanamente y os lleváis estos papeles tan maravillosos. Sí, sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se pueden apuntar? Porque explicado está explicado. Cada 15 días, como dijeron antes, ¿no? Por eso digo, yo creo que ese tipo de cosas es más de acercarse, de conocer, de ver unas caras sin una mesa de por medio, porque hasta ahora, bueno, aquí se puede cerrar un poco el debate y un poco la mesa redonda, y era lo siguiente que iba a decir, ¿no? Todo el interés que haya generado esta mesa redonda y este debate en vosotros, podéis seguir alimentándolo viniendo aquí, acercaros ahora aquí y charlamos mientras vamos cerrando todo esto. Gracias por venir. Bueno, mientras os vais acercando, quiero anunciar también otra. Todo esto está unido con